55 cuerpos atrapados entre ramas y lodo. Un río convertido en trampa mortal. Y 4 helicópteros Black Hawk rugiendo sobre lanchas del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto ocurrió la madrugada del sábado 6 de diciembre, en un punto del mapa que casi nadie conoce. Amatenango de la Frontera, Chiapas. Un pueblo de 10,000 habitantes, una calle principal y un secreto que el CJNG protegía con sangre. El río Cuilco, un corredor silencioso entre México y Guatemala. Esa noche, ese río dejó de ser ruta y se convirtió en cementerio. Lo que vas a escuchar no salió en noticieros, ni en conferencias de prensa, ni en portadas. No convenía mostrarlo. Porque cuando el Estado golpea de verdad, los comunicados llegan días después. Si es que llegan. Pregunta para ti. Si un operativo deja 64 sicarios abatidos, laboratorios detectados y una red binacional expuesta, ¿por qué casi nadie se entera? Quédate, porque lo que pasó en ese río cambia todo lo que crees saber de la frontera sur. En el mapa, Amatenango de la Frontera aparece un simple punto entre cerros, casas de lámina y veredas de lodo. Para el CJNG, no es un pueblo. Es aduana, plataforma y pista de despegue. A unos metros, el río Cuilco, marrón, fronterizo, sin escáneres, sin retenes, sin cámaras. Por ahí cruzan cargamentos de droga, armas, dinero en efectivo, migrantes, víctimas de trata y comandos armados completos. Todo en silencio, de madrugada, en lancha o balsa. Creían que nadie los veía, hasta que algo no cuadró. Durante una vigilancia satelital rutinaria, analistas detectaron un patrón extraño. Las noches de martes y viernes, una lancha salía siempre a la misma hora, seguía la misma ruta, y al llegar a una curva del río desaparecía de los sensores térmicos. Parecía un fallo técnico, hasta que la inteligencia humana habló. Un informante reveló el destino. Un poblado minúsculo al norte de Guatemala, casi borrado del mapa. Caníbal. Sin pavimento, sin señal de celular, sin nada. Pero las imágenes mostraban vehículos con blindaje, torres de radio improvisadas, movimiento nocturno constante. Caníbal no era un pueblo, era un satélite del CJNG. El informe llegó al Centro de Inteligencia en la Ciudad de México. Cuando Omar García Harfuch vio la ubicación, la frase fue directa. Esto no es un corredor, es un circuito completo. Vamos a cerrarlo por donde más les duele. Piensa esto. Si un pueblo que casi nadie conoce es clave para una red binacional, ¿cuántas Amatenango y cuántos Caníbal más habrá en la frontera? No tenía redes sociales, ni fotos filtradas, ni lujos exhibidos. Pero todos lo conocían. Al que todos llamaban el Pelón no era un simple jefe de plaza. Era el arquitecto de una red binacional de narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero. 39 años. 17 dedicados al crimen, criado entre fusiles, formado en selva. Su función no era solo ordenar disparos. Dirigía a más de 200 sicarios de forma directa. Coordinaba alrededor de 800 hombres entre Chiapas y Guatemala, controlaba laboratorios, rutas fluviales y sobornos a mandos locales. En los documentos hallados después, 3 palabras lo definían: clave, calculador, reemplazable. Reemplazable, pero no fácilmente. Cada semana dormía solo una noche fija en Amatenango, en una casa blanca de portón azul frente al río. Ahí se relajaba, ahí daba por hecho que nadie se atrevería a tocarlo. Hasta que alguien habló. Un comandante intermedio del CJNG cayó en un retén cerca de Motocintla. Lo trasladaron en secreto. Y bajo la presión de no acabar en una fosa, soltó la frase que lo cambió todo. El Pelón duerme en Amatenango cada viernes. Casa del Portón Azul. Pregunta. ¿Qué crees que pesa más en una guerra silenciosa?
las balas o la traición de alguien que sabe exactamente dónde duermes. Sábado 6 de diciembre, 2:35 de la madrugada. En el aire, 4 helicópteros Black Hawk artillados. En tierra, 12 camionetas blindadas, comandos GAFE, alrededor de 60 soldados de élite. En la mira, una Casa Blanca sin número, a la orilla del río custodiada por al menos 30 hombres armados. El convoy se detuvo sin luces. 3 segundos de silencio. Después, el infierno. Desde la primera camioneta lanzaron granadas al perímetro. Las ventanas estallaron hacia adentro. Los muros vibraron. Y enseguida, ráfagas de calibre. 50 comenzaron a perforar la fachada. Los hombres del CJNG respondieron desde el techo, la cochera y un túnel cavado en el patio trasero. La casa no era una casa. Era un fortín camuflado. Dentro, entre radios encendidos, laptops y cajas con dinero, estaba él, el pelón. Sabía que esa noche habían venido por él. Y que no saldría caminando. Tomó el radio. Activen refuerzos. Que salgan ya del río. Llegó la guerra. La señal se replicó río arriba. En el Cuilco, 2 lanchas cargadas con más de 30 sicarios avanzaban armadas con fusiles Barrett, AK-40 y 7 y granadas. Lo que no sabían era que ya estaban marcados desde el cielo. Las minigun giraron. Luego vino la lluvia de fuego. Una lancha quedó partida en 2. La otra intentó virar, pero fue alcanzada por un proyectil. En menos de 60 segundos, el río dejó de ser ruta y se convirtió en escena silenciosa de cuerpos flotando corriente abajo. Mientras tanto, en tierra, los GAFE avanzaban pasillo por pasillo. Un soldado gritó: «Se escapa por atrás». El pelón corría descalzo, ensangrentado, con el fusil en la mano, tratando de llegar a una lancha en un muelle improvisado. Subió, pero nunca encendió el motor. Una ráfaga desde tierra lo detuvo antes de tocar el agua. Objetivo eliminado. 4:40 am. La confirmación salió hacia el centro de mando. Te pregunto, ¿crees que este tipo de operativo se improvisa? ¿O cuántos días de vigilancia, infiltración y riesgo hay detrás de esos 60 segundos de perfección táctica? Al caer el fuego, comenzó la parte que casi nunca se cuenta, la revisión pieza por pieza. Los soldados entraron a la casa, colchones aún tibios, una olla de café hirviendo, ropa tirada, radios encendidos sin respuesta. Pero el verdadero hallazgo estaba detrás de un mueble empotrado en el cuarto trasero, una pared falsa, y detrás una pequeña bóveda. Ahí encontraron laptops abiertas, teléfonos encriptados, mapas digitales y una libreta negra forrada con cinta. Dentro de esa libreta no había simples anotaciones. Nombres de funcionarios, policías y empresarios, coordenadas de laboratorios en la sierra, códigos de transferencia, rutas marcadas con claves como ratón, nido, bodega y movimientos bancarios diarios de hasta $3 millones. En otra página, laboratorios activos, 4 puntos, 2 en Chiapas, 2 en Guatemala, todos marcados como 100% operativos, con fechas de entrega para esa misma semana. En menos de 30 minutos, los analistas entendieron que no habían tomado solo una casa. Habían capturado el manual de operaciones de una red completa. En el patio, un soldado de apenas 20 años se apoyó en una pared para respirar. Era su primera misión real. Había visto caer más hombres esa noche que en toda su vida. Un veterano se le acercó y le dijo en voz baja: «Bienvenido al sur. Pregunta para ti. ¿Qué te parece más peligroso? ¿Las armas que encontraron o los nombres y rutas escritos en esa libreta?» Con la muerte del pelón confirmada y la libreta en manos del Estado, la operación no terminó. Apenas empezaba.
Desde el búnker de seguridad nacional en Ciudad de México, a las 6:22 de la mañana, la orden fue clara. Activo rojo. Cierre total de frontera. Interceptar antes de mover la mercancía. Nadie sale, nadie entra. En menos de 2 horas, unidades de élite se desplegaron en Comitán, Motocintla y La Trinitaria. Helicópteros volvieron al aire. Caminos secundarios fueron bloqueados, y 3 de los 4 laboratorios ya estaban bajo vigilancia. En un rancho cubierto de maleza, en la sierra de frontera Comalapa, hallaron precursores químicos, hornos industriales, bidones de solventes y documentación con logotipos falsos de la Secretaría de Salud. Era un laboratorio disfrazado de planta agrícola. En otro punto, cerca del ejido El Triunfo, capturaron a 9 operadores clave. Uno llevaba una lista escrita a mano. Reubicación, Plan B, Ruta Cuilco-Caníbal. La estructura seguía viva, pero herida. Dentro del cártel, el golpe se sintió como una explosión silenciosa. 2 operadores fueron ejecutados por sapos. Un tercero desapareció del lado guatemalteco. Los radios se llenaron de códigos rotos. Las células dejaron de confiar entre sí. El miedo ya no venía solo del narco. Venía de la certeza de que alguien los estaba viendo y escuchando. Y para la gente, por primera vez en años, pasó algo distinto. En los pueblos cercanos a Amatenango, las madres abrieron ventanas, los comerciantes quitaron candados, los niños jugaron en la calle sin tanto silencio cargado. No era paz, era un respiro. Te lo dejo a ti. Cuando un golpe así fractura una estructura, ¿crees que el verdadero impacto está en los detenidos o en el mensaje psicológico que queda flotando en cada calle? 64 sicarios abatidos. Un jefe regional eliminado. Laboratorios detectados y rutas expuestas. Y aún así, silencio mediático total. ¿La razón? Porque cuando el Estado demuestra que sí puede destruir una red criminal, surge la pregunta incómoda. Si lo lograron una madrugada, ¿por qué no lo hacen siempre? Mientras la prensa callaba, los rumores estallaron en redes. El miedo cambió de bando, y un nombre comenzó a resonar: Harfuch. Para muchos en Chiapas, ese día no hubo discursos, pero sí una sensación real de respiro. Ahora tú responde. ¿Fue un golpe aislado o parte de una guerra silenciosa que no quieren que veamos? Suscríbete, deja tu like y comenta tu opinión. Tu voz ayuda a revelar lo que otros prefieren ocultar.